José Alejandro es un keynote muy especial para nosotros porque no es un keynote del universo de la agilidad. Es un keynote que viene con una mirada, en este caso, con lo que estamos hablando tras de cámaras, es un outsider para nosotros porque José ha sido experto en el tema de juntas directivas, asesor experto, digamos, en juntas directivas en organizaciones, y él tiene, por ende, por experiencia, esa mirada estratégica de qué hablan en las juntas directivas de las organizaciones. Y creemos nosotros que una persona como José Alejandro puede ayudarnos a responder la pregunta convocante del Ágiles Colombia 2025, que es cómo hacemos para seguir haciendo transformaciones de valor en las organizaciones con agilidad en estos tiempos de las muchas crisis. Esa es nuestra pregunta convocante, José. Si te acuerdas que hace un tiempito la estuvimos Así es. hablando. Y precisamente es por eso que dijimos, tenemos que traer gente que no esté en el universo de la agilidad para que nos cuente qué está pasando allá afuera y nos complemente esas miradas. Entonces, cuatro keynotes tenemos en total, dos son del universo de la agilidad, dos no lo son. Uno de esos es José Alejandro. Yo les quiero contar así como en infidencia que en la conversación previa con José Alejandro nos pasó a los que estuvimos ahí que nos emocionamos mucho al escuchar tu experiencia, lo que decían los directivos cuando estaban allí reunidos, qué les dolía, qué les asustaba, y decíamos, qué rico que José Alejandro nos pueda contar eso a tantos en el evento de Ágiles Colombia, porque a veces estamos en las transformaciones, siento yo como en una capa muy operativa que no nos deja caer en cuenta de todo eso que está pasando allá arriba, y los que nos sacan de las organizaciones por no haber dado valor son los de arriba, ¿no? O sea, a la larga, los que están más operativos dicen, ve, el trabajo contigo me encanta, pero arriba dijeron que esta consultoría no va más, o arriba dijeron que ya el COE de agilidad deja de existir y tenemos que sacarlos a todos. Entonces, esas crisis que hemos vivido sentimos que en parte se han dado por esa falta de, pues que nos cogen de sorpresa, es por esa ceguera que tenemos nosotros, o sea, por esa falta de saber qué está pasando. Entonces, ahí les conté a todos y te repasé a ti, José, por qué estás acá como keynote nuestro. Y ahora sí me gustaría que antes de entrar a las preguntas, bueno, de hecho la primera pregunta es que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces habitualmente? Ya en tus palabras, que creo que serán más correctas de lo que yo acabo de resumir. Adelante. Perfecto, Claudia, y no, pues gracias por el espacio y nuevamente gracias por invitarme pues al espacio de Ágiles Colombia en Bucaramanga en julio. Tengo que confesar que cuando me hicieron la invitación es de esas cosas que uno tiene como una reacción estomacal que dice, oiga, pero ¿y por qué yo? ¿No? ¿Por qué me invitaron a mí a esto? He trabajado en finanzas toda mi vida, estoy metido en temas de estrategia con compañías. Yo me dedico hoy en día a eso, a manejar portafolios de inversión que han comprado participaciones en empresas, manejamos empresas, participamos en las juntas de las empresas para hacerlas crecer, por supuesto, posteriormente venderlas. A eso me he dedicado yo. Y pues con una mirada también bastante específica, que son no cualquier tipo de empresa, son empresas que principalmente atienden segmentos de población de bajo ingreso, vulnerables, en áreas rurales, de ciertas características, apostándole a tratar de aportarle un granito de arena a mejorar el mundo, ¿no? Esa es, digamos, como la noción tal vez un poco más idealista, pero que nos conecta con un propósito de por qué venimos todos los días a sentarnos a trabajar y a afrontar y a capotear los problemas, ¿no? Así que, pues para los que están hoy aquí conectados, Diana, Claudia, Mario, Camilo, pues un gusto. Y pues sí, les voy a compartir un poquito de algunas de esas ideas y experiencias que han salido de lo que yo llamo mi campo de batalla, ¿no? Todos tenemos nuestros propios campos de batalla, pero en particular para mí el campo de batalla de los últimos 7, 8 años ha sido muy cercano a las juntas directivas de diferentes tipos de compañías. Y sobre todo ha sido muy interesante ver la experiencia en compañías de servicios financieros. Compañías de servicios financieros que están sedientas y ávidas de agilidad, que han tratado de implementarlas de todas las maneras en aras de construir productos y propuestas de valor relevantes, pertinentes y pues innovadoras en sus servicios. Así que bueno, eso un poquito por el lado de mi recorrido profesional. Yo también
pues digamos en mis vidas pasadas asesoré mucho organizaciones sin ánimo de lucro, programas sociales, programas de impacto social, programas corporativos de impacto social y por supuesto participando en juntas directivas con ese tipo de sombreros en el pasado. Em, pero pues digamos, al final del día como persona, pues soy un apasionado de los negocios, curioso, me encanta leer, me encanta el deporte, me fascina estar afuera, conectando con la gente, entendiendo qué pasa en el día a día, en la calle. Soy una persona pues bastante familiar, además, que valora mucho pues digamos como ese núcleo de interacción y me nutro mucho del mismo. Y permanentemente trato como de conectar ideas aparentemente sin ninguna relación para traerlas a este campo de batalla, a este campo de batalla que les decía. Sí que esta invitación pues viene, se los confieso, realmente como un reto personal, o sea, inmediatamente Excelente. como que el dardo que me cayó fue te vas a salir de la zona de confort. Vamos a ir a la comunidad de agilistas a hablar tal vez de una cosa pues que allí no se habla tan explícitamente, pero con la posibilidad de abrir un huequito, una ventanita, una mirada a eso que llamamos las juntas directivas, que en muchas ocasiones como que uno las tiene mitificadas por allá, como que son una cosa donde hay por allá unos superhombres sentados que saben todo y El tienen claridad Olimpo. del mundo, El ¿no? Olimpo le llaman Eh, algunos, José. y El Olimpo. exactamente, el Olimpo, y yo mismo lo he llamado así, ¿no? Cuando yo en algún momento, pues era un junior en alguna compañía, de verdad, decíamos, están reunidos en el Olimpo, ¿no? Cuando uno sabía que estaban por allá todos metidos en la sala de reuniones, tomando las grandes decisiones. Así que quiero como abrirles un huequito ahí, y para su sorpresa, como humanizarles bastante lo que pasa allí adentro, pero sobre todo yo creo que para balancear como esa mirada de que pasa mucho pues en los proyectos de tecnología, de innovación, de pues tal vez tener una tentación, una tendencia a echarle la culpa a los tomadores de decisión en el 100%, ¿no? Como, no, es que esto no se movió porque decidieron que no se iba a hacer. Es que no pudieron tomar la decisión rápido, es que por allá hay unos señores que, pues, que simplemente no entienden. Eh, Aunque pueden haber cosas de esas, también hay otra serie de elementos que espero pues les den mayor criterio y visibilidad de lo que pasa allí e incluso José, los y inviten a cambiar un poco la manera de pensar es sobre que lo que ustedes ahí, hacen. ahí llegaste, o sea, cuando dijiste que ellos no entienden, llegaste como al punto donde nosotros nos inspirábamos con tu presencia, porque nosotros siempre asumimos, y lo hemos hablado con muchos colegas, entonces por eso hablo de un nosotros. Si alguien de los que está conectado dice, yo no soy de esos, Claudia, escríbanos y manifieste lo que sea parte de la conversación, pero con muchos hemos hablado, es que esta gente no entiende cuánto yo le puedo aportar con agilidad. O sea, ellos no han podido entenderme a mí como consultor, como asesor, como líder del COE de agilidad, no han podido entenderme, es cierto lo que les quiero decir. Entonces, es un poquito, o sea, como bien lo dijiste, no solo la ventanita, sino también ponernos en los zapatos de la gente que está allá. O sea, porque siempre estamos pensando o esperando que nos entiendan ellos a nosotros, pero creo que también nos falta a nosotros entenderlos, ¿no? Y no sabemos ellos qué se están jugando cuando toman una decisión, ¿cierto? ¿Qué es lo que están viviendo cuando toman esas decisiones? Entonces también es un poco de como cerrar esa brecha de malentendido, por así decirlo, que pueden haber entre ellos y nosotros como sus asesores, porque a la larga estamos es para las organizaciones, ¿cierto? Entonces me encantó cuando lo dijiste, lo quería por eso como resaltar. Por acá, por acá ya alguien dice que ya no es de estos. Muy bien, Guillo. Tú ya no, ya te rehabilitaste. Mira, José, nosotros hemos preguntado a los otros keynotes que sí son del universo de la agilidad que nos cuenten experiencias de negocio donde han podido apalancar pues un resultado de negocio con agilidad. Siento que para ti no es esa la pregunta, porque igual, o sea,
¿cierto? Tu quehacer es otro distinto, pero sin embargo sé por las conversaciones previas que hemos tenido que tuviste igual acercamientos donde en esas juntas se habló, digamos, de temas de agilidad. Se dijo esto, ¿qué hacemos con esto? Y sé que te encontraste como en la misma mesa, en un espacio con colegas nuestros que estaban asesorando empresas de banca, por ejemplo, como lo mencionaste hace un rato. Entonces, si por ahí encuentras alguna experiencia que nos quieras compartir y que empiece como a darnos un tono de qué conoce José de agilidad y cómo se va acercando esa brecha y ese reto que tienes, bienvenida, lo que nos puedas compartir, Bueno, tal vez yo te voy a cambiar sutilmente un poquito como el marco de por lo que favor. les quiero dejar, que si bien les puedo tocar algo sobre una experiencia puntual y un ejemplo, quiero que se lleven como un abrebocas de cierta manera, llamémoslo un marco conceptual de algo que sucede mucho, pero uno pocas veces piensa y cae en cuenta qué es lo que sucede no solo pues en las juntas directivas, sino en realidad en nuestro día a día y en cualquier interacción, pero que desde lo que yo les quiero presentar, pues yo creo que nos da una luz bastante grande para entender los procesos de toma de decisión, de discusión y de análisis desde las juntas directivas, un poquito ofrecerles esa experiencia desde allí. Y yo creo que lo más importante es partir de un concepto que no les puedo citar específicamente como de qué autores o de qué corte académico viene, pero que a medida que yo he ido trabajando en esto, he ido, pues digamos, reflexionando sobre lo que es participar en una junta directiva, lo he denominado los ciclos de pensamiento de las juntas directivas, ¿no? Los ciclos de pensamiento de las juntas directivas son múltiples y son recurrentes e imagínenselo como una maquinaria, ¿no? Como ciclos que están unos interrelacionados con otros, unos mejor engranados que otros, pero que permanentemente están forjando el pensamiento individual y el pensamiento colectivo en las juntas directivas, ¿sí? Entonces, yo aquí a lo que quiero invitarlos y provocar un poquito la reflexión es que en cualquier tema y sobre cualquier asunto, y en una junta directiva, por supuesto, siempre se detona un ciclo de pensamiento. ¿Qué es un ciclo de pensamiento? Parte, llamémoslo de lo más básico, una idea. Esa idea detona unos pensamientos. Esos pensamientos detonan unas emociones. Esas emociones detonan unos comportamientos y esos comportamientos a su vez refuerzan o modifican los pensamientos, ¿no? Eso es lo que yo llamo el ciclo del pensamiento. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es que eso es iterativo y es como el interés compuesto. En la medida en que gira de cierta manera, se refuerza como una espiral, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con el tipo de narrativas y de asuntos que se discuten en las juntas directivas y que tienen que ver, pues, en últimas, con tomas de decisiones o con diferentes tipos de temas. Hay temas con los que las juntas se sienten mucho más afines, bien sea por el perfil de los miembros de las juntas directivas, por su zona de confort, porque hay pensamientos que detonan emociones menos fuertes o más agradables en los miembros de juntas directivas y eso naturalmente hace que graviten hacia unos temas de manera más fácil que en otros temas donde tal vez pueda haber un poco más de incomodidad o de incertidumbre. Entonces, nos vamos a agarrar de allí, de los ciclos del pensamiento. Y cuando tú preguntas, bueno, experiencias de negocio o qué ha pasado, pues varias. Yo he estado sentado en varias juntas directivas. Yo, pues, ahorita no tengo el número bien contabilizado, pero sí les puedo decir que han sido más de 10 durante varios años en varias desde compañías de financiamiento hasta bancos regulados en Colombia, en Centroamérica, en Suramérica. Y una y otra vez aparecen estos ciclos de pensamiento que se pueden cambiar si uno les pone mucha atención y empieza como a pensar sobre los ciclos de pensamiento.
Eh, por ejemplo, en todos los bancos, y yo que me mostraran el ejemplo que actualmente no ocurra, todos los bancos quieren ser centrados en el cliente, todos los bancos quieren ser innovadores, algunos tal vez más disruptivos que otros. Todos sueñan con la digitalización de sus procesos, de sus productos, ¿sí? Conceptualmente, y las juntas tienen esto en el nocional de la estrategia. Esto es Dentro de la importante, narrativa que nos esto hay estabas que hacerlo. contando. Dentro de esa narrativa, ese ciclo de Ok. pensamiento es claro, esto es importante, la Ujú. digitalización es importante, la innovación es importante, y entonces, a nivel conceptual, pues el ciclo de pensamiento es muy agradable, ¿no? El futuro, la digitalización, productos innovadores, ¿sí? Todo esto es como un bálsamo, ¿no? De inspiración. Pero cuando tú lo empiezas a bajar a diferentes capas más operativas es donde empieza a aparecer el, tal vez lo que llaman el diablo en los detalles, ¿no? Y el diablo en los detalles es cuando empiezan, digamos, a conflictuar esos ciclos de pensamiento conceptuales y llamémoslos más románticos con los ciclos de pensamiento ya de ejecución y tangibles que chocan contra la misma forma de pensar tanto individual como colectiva de la junta directiva. Entonces, no sé, a la hora, por ejemplo, de poner a una junta de acuerdo sobre un producto de crédito digital, por ejemplo. Conceptualmente está muy bien, muy claro, todos quieren apostarle hacia allá, pero a la hora de la operatividad empiezan a aparecer los ciclos de pensamiento muy propios de las juntas que tienen que ver mucho con la gestión de riesgo, el control y la responsabilidad Ujú. fiduciaria. Crédito 100% digital. Ah, ok, bueno. Y entonces, ¿eso está alineado con las políticas del banco? ¿Sí o no? ¿Eso está permitido dentro de la regulación actual? ¿Sí o no? ¿De qué tamaño es la apuesta que vamos a hacer? ¿Eso qué implica si nos va mal? ¿Cómo vamos a responderle a los accionistas del banco? Si nos va mal, pues aquí hay unos ahorradores y tenemos una responsabilidad contra ellos. Entonces, fácilmente, como ven, la idea conceptual, el ciclo, perdón, el ciclo de pensamiento romántico conceptual rápidamente choca contra la Con el realidad de más riesgo. operativa Claro. y es muy fácil caer, que eso sí pasa en los peros, pero esto, pero lo otro, pero aquello, y si se fijan son como ciclos que se repiten una vez y que se van reforzando, y ahí a lo que voy es la tentación, por ejemplo, a decir, no, necesitamos más análisis de eso, necesitamos Mm. profundizar más, hay que hacer una consulta con un abogado, hay que hacer una consulta con el regulador. ¿Saben qué? Miremoslo en la siguiente junta y ahí van las decisiones, Creo ¿no? que se la hemos sufrido Sí, mucho, sí. ciclos de pensamiento que están ahí. En mi experiencia, pues ha sido muy bonito, interesante ver cómo en ciertos momentos, de la mano con los equipos de trabajo y, pues incluso con mi propio involucramiento, hemos logrado tal vez modificar o alterar un poquito algunos de esos ciclos de pensamiento para poder avanzar en pro, digamos, de construir las nuevas soluciones, de innovar o, si se quiere también, de cierta forma, profundizar las prácticas ágiles, que por cierto también son un nocional súper romántico y divino, ¿no? O sea, ¿a qué junta que alguien llegue a decirle, oiga, es que tenemos que ser más ágiles? ¿Qué junta va a decir que no? ¿Sí? ¿Qué junta va a decir que no? Todas quieren ser ágiles, obvio, pero cuando eso implica luego ya bajarlo al operativo, aparecen aparecen todos los peros, ¿no es verdad? Entonces, pues dicho eso, yo les voy a compartir luego en el keynote, em, pues algunos ejemplos más puntuales, incluso anécdotas, pero yo creo que hay dos o tres cosas fundamentales en esto, o tres, digamos, principales que las van a ver en la charla. Lo primero es cómo hacemos para cambiar un poco la perspectiva y el lenguaje
para redefinirle el miedo, por ejemplo, a los tomadores de decisión o a las juntas directivas? ¿Cómo traemos elementos? Porque es que los equipos técnicos, eh, claro, están muy metidos en la especificidad del asunto que están trabajando, pero tal vez aquí la invitación es a extrapolar eso pues a un nivel de pensamiento un poquito más abstracto en el sentido de, oiga, más allá del proyecto, de la célula ágil, del Scrum Master, a donde tenemos que pensar es llevar esto, es cómo miro a esa junta, a esos tomadores de decisión desde una óptica más estratégica, más amplia, pero también de el lenguaje y la perspectiva que yo les voy a llevar. ¿Y qué es la perspectiva y el lenguaje que yo les voy a llevar? Es la historia que yo les voy a contar sobre lo que estamos haciendo. Y los seres humanos, seamos miembros de juntas directivas o lo que sea, todos los humanos estamos cableados para funcionar con historias, ¿sí? Y ese cliché de, uy, hay que hacer un buen storytelling en la vida y demás, sí, aplica. Hay que aprender a configurar muy buenas historias para poder cambiar las perspectivas y el lenguaje de tal manera que ayuden a redefinir el miedo. ¿Qué pasa con los niños pequeños? Cuando un niño pequeño está acostado en su cama a oscuras y tiene mucho miedo, ¿qué hacen sus papás? Ponen al lado, le cuentan una historia y le ayudan a redefinir el miedo, ¿no? Eso es un poco la primera lógica. Entonces, esa es la primera. La segunda es em, algo que es obvio, pero no es tan obvio, que es cultivar el arte de la observación. ¿Sí? Y digo que es un arte porque no es una ciencia, digamos, saber observar no es un algoritmo, ¿no? No es una rutina, eso hay como que Qué aprenderlo a triste que hacer. no lo sea, José. Que no lo podríamos, nos Pues podríamos certificar en ese algoritmo de observación, ¿no? veamos cómo ChatGPT o los otros motores de inteligencia artificial tal vez nos puedan ayudar a mejorar la observación eventualmente. Pero cultivar la observación es el segundo elemento que es profundamente importante en esto, porque es invitar tanto a los equipos que trabajan en proyectos a través del agilismo o las juntas directivas y demás, es aprender tal vez a ver un poco más allá de lo evidente, ¿no? ¿Qué tiene a la junta ocupada o distraída? Eso quién no lo dice, eso es poco evidente, pero que se puede observar y se puede tratar de descifrar o al menos construir unas hipótesis, es posible. Entonces yo les voy a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué tipo de cosas observar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un equipo va a llevar a presentar su proyecto a la junta, ¿no? Realmente, ¿en qué se están fijando? ¿Están mirando más que observando? Y bueno, vamos a provocar ahí un poquito también algo por ese lado. Y tercero y último, y por supuesto no menos importante, em, y muy típico también, lo van a sentir como algo pues casi que obvio, pero es construyendo la confianza, ¿no? Porque ese es el puente. Al final del día, si tenemos un órgano de toma de decisiones que está velando por los intereses de unos accionistas, que también está protegiendo su propia integridad, llamémosla legal y de responsabilidades fiduciarias, pues necesita tener confianza que sea lo que esté haciendo, lo está haciendo uno pues porque entiende, pero porque ha logrado construir un proceso con esos equipos de realmente tomar los riesgos que hay que tomar porque en la vida, independientemente del tipo de cosa que uno haga, pues por default uno está tomando riesgos, ¿verdad? El punto, volviendo a lo primero, es uno cómo tiene definido el miedo y cómo lo tiene enmarcado. Y aquí es donde uno, pues de cierta forma, se estrella un poco contra la necesidad de velocidad, ¿no? El mismo tema el término agile o agilidad y todo, ¿no? Invita como
pues como a esa noción que se ha creado con los desarrolladores de software y Silicon Valley de, bueno, vamos a movernos rápido y a romper cosas porque eso nos ayuda a aprender y vamos experimentando, aprendiendo y rápidamente pues vamos transformando el mundo. Y esa es una visión muy válida y creo que interesante, pero hay contextos donde no necesariamente pues hay que confundirse que la agilidad por default tiene que ser necesariamente tan rápida. Y es porque la construcción de confianza con los órganos tomadores de decisión sucede paso a paso, ¿no? Presentación a presentación, conversación a conversación y requiere cierto tipo de paciencia. Pero en la medida que eso vaya sucediendo, yo creo que la brecha entre la implementación de metodologías ágiles, de proponer nuevos proyectos y demás, se va cerrando. Esa confianza es un proceso y es un proceso que uno no puede pretender hackear, ¿no? En este caso específico, eh, hackear eso O es bien acelerarla, difícil, ¿no? Digamos en lo que o estabas diciendo. o Sí, acelerarla, porque en la construcción de confianza, eso, pues digamos, va como un poco incluso en contravía misma de la lógica de construcción de confianza, sí, por ¿sí? supuesto. José, Em, bueno, perdóname, cerraste los tres elementos, es que hay una entonces, pregunta en el chat, esos entonces, son los eso. tres elementos de los que nos vamos a anclar en la charla. em, que como ven, pues son tres elementos que giran alrededor de los ciclos de pensamiento que se crean en las juntas directivas. A mí Y me allá, encanta el tema. allá lo veremos más diseccionado, ¿no? Y al menos yo, o sea, desde ya estoy sintiendo bastante empatía por eso que estás mencionando, como esos miedos que ella, pues que ellos tienen y como que empiezo a entender por qué a veces dicen, no, dame más, no, espérame, explícame más, creo que está muy entendible. Y de eso que trajiste, Guillo, que está aquí con la camarita encendida, aquí le puedes ver la cara. Guillo nos está planteando una cosa que me parece así como de esos dilemas, papa caliente, como decimos en Colombia. Pero entonces la junta está para atender a los inversionistas o a los usuarios. O sea, ¿a quién cuido? ¿A mis clientes finales o a mis inversionistas, no? Guillo nos plantea como esa dicotomía. Entonces, sí, ahí lo que te pido es que hagamos una respuesta corta para que este live no nos quede muy ancho, porque si esto es muy profundo, en la charla nos das más sopa y seco, digamos, de este tema que tiró Guillo, que me parece que está buenísimo. No, 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 totalmente. Y qué buen planteamiento, porque ahí justamente es donde está la tensión de cada miembro de junta directiva. Entonces lo podemos mirar por dos lados. Estrictamente hablando, quien elige a los miembros de la junta directiva son los accionistas. Los accionistas deciden quién los va a representar en la junta directiva para defender sus intereses, número uno, pero defender sus intereses también por definición trae hacer pues que la compañía prospere, porque son sus intereses económicos, sociales, entonces por definición está el hecho de que la compañía prospere. Muy bien, pero eso crea entonces tal vez la tensión o la dicotomía es, bueno, para que la compañía prospere, entonces, ¿en dónde se tiene que enfocar? Pues se tiene que enfocar en lo que la compañía hace, ¿sí? Y en quién atiende, ¿sí? Entonces, esa es la dificultad para los miembros de la Junta de balancear el tipo de decisiones, que es un dilema muy típico en estas cosas, que es el dilema entre lo que es correcto y lo que es bueno, ¿no? Y ahí es donde entra pues un tema muy filosófico que pues allá no me voy a meter porque yo creo que eso da para un seminario de un semestre completo, pero es el componente ético y moral de los miembros de junta directiva, pues cómo se administra, en qué momento tomamos la decisión correcta versus la decisión buena, ¿verdad? Y ahí por eso hay una premisa fundamental dentro de los contextos de gobierno corporativo, que es que a pesar de que los miembros
de las juntas directivas han sido nombrados por los accionistas, también se les ha otorgado una especie como de credencial y es su independencia. Es decir, los mismos accionistas, a pesar de que los están delegando para que protejan sus intereses, también les están dando un espaldarazo y una bandera de bajo una premisa de independencia. Es decir, yo sé qué pasa, pero teóricamente hablando, un miembro de junta directiva ha sido nombrado por un accionista para, digamos, avanzar sus intereses, pero confiándole su criterio y su independencia en su criterio. Eso es donde recae la dificultad más grande, ¿sí? De la teoría filosófica moral Maravilloso. hasta dónde va. Pero Y igual al creo que final del día, sacaste el elemento estrella. Dale, dale, termina y tú. al final del día, pues yo sí les digo, termina siendo algo muy propio de cada individuo que se sienta en esa junta directiva, qué tipo qué tipo de dilemas morales está dispuesto a administrar, ¿sí? Y al final Bien. del día, pues eso va a configurar, llamémoslo, en una conversación colegiada de toma de decisiones, bien sea discusiones, impases en la toma de decisiones o la construcción misma de un ciclo de pensamiento, para volver al principio, que fomente y pues ayude a avanzar la estrategia, los procesos y las iniciativas. Ahí precisamente Guillo resume que como que es el dilema entre lo justo y lo correcto también, ¿no? A veces. Pero bueno, insisto, es un tema filosófico más profundo. Bueno, yo creo que ya nos diste los elementos que queríamos llevarnos, José. Voy a ir cerrando este espacio agradeciéndote a ti y a todos los que están acá pues como conectados. Queríamos era esto que ya sucedió, que nos dieras un contexto de quién eres tú y un antojo así de grande, así lo siento yo, de escuchar tu charla. Creo que con los tres elementos que nos diste ya sabemos a qué vamos cuando te vayamos a escuchar, sabemos qué nos vas a aportar. Con la pregunta que te hizo Guillo nos deja ver, pues Guillo, creo que con tu pregunta podemos ver un poquito más de la experiencia de José. Entonces, José, agradecerte simplemente. Nos vemos en Ágiles Colombia, julio 11 y 12 en Bucaramanga. A todos los conectados también gracias por estar aquí y por acompañarnos y ya verán en redes esta grabación. Mil y mil Excelente. gracias. Bueno, un gusto. Que estés Nos súper vemos bien, pronto. José, Guillo y Chao, todos. chao. Hasta pronto.